Ahora, alguien que tiene que estar presente para que escuche todos los delitos que se han cometido en esa casa y además puede tener una coparticipación por omitir, ¿no? Omitir el registro de estos niños que no eran hijos precisamente ni de Antonio ni de Andrea, sino de Lisbeth. Es la propia Andrea. La vamos a hacer pasar a producción de una vez para que esté aquí presente. Me duele siempre haber sido un cero a la izquierda para mi esposo. Siempre le he tenido miedo. Ahora me siento culpable de la mala vida que ha llevado mi hija y ahora no sé cómo ayudarle. Bueno, Andrea, la invitamos a pasar porque necesitamos que sepa pues tantas cosas que han hecho mal y tantas cosas que ha permitido usted como mujer, como ser violentada y tantas otras cosas dentro de su casa, bajo el pretexto de que como no trabaja o que quizá se le tiene miedo al esposo o que pues, no le queda de otra porque como es ama de casa, ahí se tiene que aguantar y pues si no le va a ir peor, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Mario, según don Antonio, él no ha cometido ningún delito. O sea, para él es normal y está bien porque supongo como nadie le ha reclamado, pues él cree que todo lo que ha hecho está bien. Primero educar a golpes, pésimo. Luego violentar a la mujer hasta llevarla al hospital por los golpes. Y después registrar a sus nietos de forma indebida como si fueran sus hijos. Es decir, aparentemente en lugar de haber tenido 3 hijos, pues la pareja tuvo 5 hijos, perdón. Fueron 3 procreados por ellos, más 2 que le quitaron a su hija, a Lisbeth. Sí, aquí vamos a tratar de enumerar la cantidad de delitos que se han cometido y que están siendo impunes. Primero, los delitos contra la identidad de los menores, en su caso, ahora jóvenes, porque, bueno, perdieron la identidad y crecieron, no tuvieron un sano desarrollo. Segundo, el delito contra el ejercicio del propio derecho, al no haber dado el derecho natural a una mujer de haber podido registrar a su hijo. Luego, la violencia contra la mujer. Y ahora este tipo de lesiones que son conocidas como feminicidio en tentativa, que ese simple delito alcanza 14 años de prisión. Entonces, tenemos el delito de violencia familiar, aquí ya vemos 6 delitos. Estos simples delitos ya alcanzan pues lo que conocemos como cadena perpetua dentro de prisión. Lo más difícil al momento de denunciarlo va a ser lograrle restituir sus derechos a las víctimas. Quiere decir que la persona que fue lesionada y en su caso casi muere por el odio que hay hacia la mujer, pues tenga la asesoría respectiva para que logre superar este tipo de traumas. Los menores, los jóvenes que en su momento fueron menores, logren restituir los derechos que le fueron robados y luego todos los derechos que le fueron robados a su hija. Entonces, todo este tipo de delitos, yo podría estar pensando que se logra alcanzar el delito de tortura. El delito de tortura es uno de los más difíciles de completar porque lleva violencia física, violencia psicológica y un daño moral a futuro, ¿no? Lo que conocemos como estrés postraumático. Si todos estos delitos se logran encuadrar, pues alcanzaría de tortura y sería uno de los casos más evidentes que hay y de los poco conocidos. ¿Cómo ve? Creo que están exagerando, si me permites, Rocío. No, Pues, No tienen ninguna base para por decir favor. que A ver, casi Antonio, la mataba a mi esposa. Antonio, no es ojalá que le cierto. pudiera decir usted eso, me encantaría verlo y hasta lo video cuando le diga eso a un juez. Imagínate, Mario, no seas exagerado, ya en serio. No ya en tiene serio. ninguna ¿No base le para puedes decir bajar que algo la a lo que estaba dice la ley? matando. Solo están hablando en suposiciones. El que la haya mandado una que otra vez al hospital no significa que iba grave. No necesariamente iba grave. Es que no fue una Se sola estaba vez, haciendo. Pero no fueron se iba a varias morir veces. y Y el- no nada más era Fíjate, mi mamá, no se iba a era morir yo y ya me están también. acusando. Es que Mario, de lo que pasa es que asesino. mira, Porque tú así estás es, papá. exagerando porque cuando menos, o sea, no pasó a mayores, no la mató, o sea, nada más fue al hospital y tampoco fue diario. Fíjate nada más que inconsciencia, ignorancia, Ahora, los hijos cinismo, están registrados cerrazón. porque tú no podías ¿Cómo le educar. podríamos llamar? ¿Crueldad? Y legalmente son míos. Ahí también no sé por qué el abogado dice que cometí un error Rocío, o un él delito. dice que por- Legalmente ya están registrados a mi Claro nombre. que no, papá. A ver, no me dejaste tantito, hacerme responsable de Lisbeth, mis tantito. hijos. ¿Esos hijos quién los parió? Ella.
son sus hijos. Pero no estaba capacitada para educarlos. ¿Por qué no? Por Usted, eso llegó llorando por favor, a la casa. Psicólogo especialista En hijos, derecho familiar o... le he demostrado con hechos que sus hijos están bien educados y van a ser buenos profesionistas. Ahorita terminaron la preparatoria, uno de ellos, y de verdad te vas a sorprender porque tú Sí, no pero eres un también buen están ejemplo para ella. intimidados, papá. Tú, Es algo que si tú yo no lo ves. hubiera hecho, si no, yo no estuvieran conmigo, quizás ¿Por ahorita qué- serían por qué unos mis delincuentes. hijos? ¿Por qué Antonio, no Marcos? ¿Por qué no yo si a ver, somos el tus hijos? quizá ni siquiera cabe, pero además le tienen pavor a usted. Todo le tienen pavor a usted, yo no. La ley tampoco le tiene pavor a las personas que cometen un acto ilícito. Y no es lo que dice Mario. Mario fue a la escuela. Entonces, cuando Mario llegó a la escuela, no llegó Mario y dijo, a ver, vengo a imponer mi voluntad y voy a escribir nuevas leyes. Y agarró su pluma y empezó a escribir. No, señor. El señor, como todos los ciudadanos, y obviamente él estudiando la carrera de Derecho, tuvo que aprender cómo podemos constitucionalmente llevar la ley, aplicar la ley. Él es un abogado. Pero los hijos legalmente me corresponden a mí Que porque no. están registrados con nosotros. Que no son sus hijos. Los hijos los parió su hija. Ahora, ojo, ¿eh? ¿Los hijos los tuvo usted con su hija? No, no, no. Ah, bueno, bendito Dios, porque si no, otro delito, ¿cierto? Los hijos son de su hija con otra persona. Que de hecho tuviste 5 parejas, ¿no? Sí, Rocío. Pero le hicimos un favor, ella no estaba preparada para educar hijos. Dígaselo a un juez. Andaba mezclada en el alcoholismo, Dígaselo no a un era capaz juez. de retener una pareja. A ver, don Antonio, Por eso nunca, a sus otros hijos se los Claro, quitaron. nunca No ni siempre fue siquiera así. le preguntó a su hija. Usted dispuso. Usted, por su santa voluntad, agarró a los niños, los fue a registrar y además, con su consentimiento, Andrea, por cierto, ¿no? Sí, porque siempre desde que nació Lisbeth, siempre ha sido así. Intimidar, ¿Y por qué lo ha intimidar, permitido golpes, usted? Por miedo. ¿Ah, sí? Miedo. ¿Y qué ha ganado con el miedo, oiga? Yo el miedo ni lo conozco. Debería de repente. Lo confieso. De repente tener un poquito de miedo no está mal. Pero más que miedo, yo tengo mucho respeto y precaución. Porque el miedo a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y mucho menos para que me coaccionen a hacer algo indebido. ¿Por qué? ¿Qué le ha dejado el miedo? ¿Ya lo has escuchado, Rocío? Sí. ¿Cómo es? Pues imagínate en casa. ¿Ah? Imagínate en casa cómo se comporta. No, pues por eso Entonces, mismo, porque... es muy agresivo. Andrea, ¿por qué no se ha ido? Pues porque Porque no sabe hacer nada, Rocío. Siempre yo la he mantenido, siempre ha estado en la casa conmigo. Es ama de casa. Es ama de casa. ¿Y las amas porque de casa no saben hacer nada? Ella no. O sea, ¿cómo se atreve a ofender así a las amas de casa? No sabe hacer nada más que llevar un hogar, administrar un hogar. Esos son las amas de casa. Para eso les- Hacer la comida. Bueno, ya con esas habilidades y con esas bendiciones, que no todas saben hacer comida, caramba, agarro, me compro un anafre, ahorro, qué sé yo, me pongo un puesto de quesadillas, me independizo, me voy por ahí, pido ayuda, corro lo más rápido que puedo y no me estoy yendo al hospital a cada rato hasta que un día ya no salga del hospital o a lo mejor ni llegue al hospital. Rocío nunca nos ha dejado en paz, aunque hagamos lo que hagamos. Siempre está acechándonos. ¿Te gusta estar en Siempre. paz? Te pregunto, Rocío, Andrea. yo he hablado con mi No, mamá. ¿no te gusta estar en paz? Sí, pero... O sea, ¿te gusta que te peguen? No, No, pudiera ser una forma de masoquismo. Ahora, ¿te gusta que maltraten a tus hijos? no. ¿Y entonces? ¿Te gustaba que hicieran menos a tu hija Lisbeth por ser mujer y por ser la mayor? No. ¿Y qué No, hiciste? La defendí, pero ¿Cómo? fueron las golpizas que recibí al irme al hospital. ¿Y eso es defender a alguien? Pues sí. Ni siquiera me dejaba ver a mis hijos. Mi mamá siempre, a escondidas de mi papá, yo veía a mis hijos, Rocío. ¿Cómo te iba a dejar verlo si eres un mal ejemplo para ¿Por qué ellos? no me Siempre estaba dejabas sumida en entrar el a la casa? alcoholismo. Ni siquiera No me eras dio la capaz ni siquiera oportunidad de de hacerme yo retener a responsable parejas. de mi hijo. Solo te Simple has y dedicado a traer sencillamente lo hijos. registró. Eres una Me tuve desobligada. que volver a salir de mi casa. A ver, simplemente lo registró. Pero tú tienes ¿cuántos años ahora? Me sé tu Tengo edad. 32 años. Ok, a tus 32 años ya sabes que eso es incorrecto. Sí, Y ya sí. denunciaste. No he denunciado. ¿Por qué? Rocío.
porque es tu papá. Le interesa más andar nada más con un hombre y con otro. Nada más se ha dedicado a tener parejas por Mejor ahí. que lo denuncie, ¿verdad? En lugar de andar con un hombre y con otro. Eso es lo que debía de haber hecho, papá. Porque no nada más arriesgaste la vida de mi mamá, sino también la mía. También Yo no la te de obligué a que te Marcos. fueras de la casa. En la casa tenías No me techo, dejabas tenías entrar, no es sustento. cierto, papá. Ahí estabas Nos muy bien. pegabas. Y también tenía golpes, ¿no? Sí, eran golpes, Rocío, y golpes hasta dejarnos inconscientes. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Salir corriendo. Y denunciar. Eso sí, salir corriendo y denunciar y decirle a las autoridades, señores, soy menor de edad. En mi casa, por ser mujer, me están violentando. La violencia no solamente viene hacia mí, también es extensiva hacia mi mamá y hasta mi hermano varón, que por el simple hecho de defenderme o tratar de levantar la voz para defenderme, se lleva otras golpizas. ¿Qué hacen las autoridades, Mario? Bueno, el primer paso es mandar a un agente investigador para conocer esta situación. Sí, como lo hemos escuchado, él dice que los golpes es una forma de corregir, en ese momento será detenido y será procesado. El tiempo de delito es de 3 a 6 años de prisión, más todos aquellos que se le vayan Ahora, sumando. No hemos hablado de que Andrea, la esposa, por miedo, por ignorancia, por lo que quieras, no ha denunciado ni el maltrato recibido, ni tampoco el registro indebido de esos menores de edad. Porque en el acta de nacimiento de esos pequeños no solamente aparece el nombre de Antonio como padre, sino también de Andrea como madre. Es decir, anularon la existencia de la madre biológica, que es Lisbeth. Andrea estaría cometiendo algún delito, Mario. Y bueno, ahora sí, Mario, te tengo que retomar la pregunta que quedamos, que respondas antes de la pausa comercial. ¿Andrea tendría alguna implicación legal al haber registrado a esos niños como sus hijos? Porque supongo que firmó el acta o cuando menos pues omitió, o sea, permitió que esto fuera. Sí, efectivamente tiene responsabilidad en el sentido en el que ella hizo el mismo delito, que es el ejercicio indebido del derecho. Sin embargo, tiene un excluyente que le pudiera servir a ella, puesto que estaba coaccionada y, como lo mencionó al inicio, tenía miedo. En el momento en el que las víctimas logran comprobar si es que aún conserva pues aquellos dictámenes de lesiones, más todas las acciones que hayan ejercido en contra de ella, y ella pudiera justificar que se encontraba coaccionada al momento en el que la obligaron a firmar, pudiera ser una excluyente responsabilidad. Si es que no, y ella lo hizo con una libre voluntad, es parte del delito. ¿Con qué te identificas, Andrea? Pues con lo que me intimidaba demasiado. Siempre me estaba amenazando, me tenía encerrada. Cuando registramos a los niños, ella estuvo de acuerdo. ¿Sí? Le pareció la mejor idea. O sea que los dos tendrían que ir a dar a prisión. Mentira, Rocío. Mi mamá, ¿Mentira qué? él siempre, mi papá, siempre mi mamá tenía que hacerlo a fuerzas. Sabía las golpizas que le metía a mi mamá. Mi mamá siempre, porque la ves así de agachona, porque no dice nada. Joven. Ya no ahora sabes lo ya que ha no soy pasado la en la niña, casa. papá. Quizás Ahora cuando ya no soy estábamos la recién niña. Ahora casados sí puedo cometíamos hablar y ese ahora error. sí me puedo defender y puedo hablar. Pero Mira, ya mi mamá ni estuviste muchos habla. años fuera de casa, Lo no que hace sabes lo falta que es que mi sucedió. mamá también te denuncie y Que te les deje. pegaba antes, sí, Y vas a pero pagar, conforme papá, por fuimos haberme quitado a envejeciendo, mis hijos. conforme fuimos envejeciendo, eso cambió. Ya dejé de tomar, ya no le pego. Ya no le Tú pegas. ya no y vives todo, en la y todo, casa. y todo Pero es mi hasta mamá. me encerraba, Tú ya no me vives dejaba en la salir ni casa, a no comprar, sabes él lo realmente hacía. ya lo que hemos cambiado. Pues sí, Y pero más- ahora Deberías de estar ¿Cuántos años agradecida. viviste así? Hijos, el trato de mis hijos. Debería estar agradecida. Tus hijos Pues no han pasado 33 hambre. años. ¿Perdón? 33 años con él ya y pues, ¿Y cuántos años viviste esa violencia? pues la mitad de esos años. 15. ¿En dónde te encerraba? En el cuarto, o sea, no dejaba salir y cuidado y saliera porque, pues no, eran las golpizas, amenazas y A ver, todo. vamos a hacer cuentas. Te invito a hacer cuentas. 32 años tiene Lisbeth. 33 años de matrimonio tienen ustedes, ¿no? Si desde que nació Lisbeth empezaron los golpes, porque aparentemente ese fue el pretexto, yo más bien creo que ese fue el pretexto literal para justificar la violencia. Porque no iba a ser de que nació niña y pues va a ser la única niña y no qué sé yo. O sea, Desde no hay- entonces empezó el infierno.
¿Perdón? Desde entonces empezó el infierno. No, pero es que aunque pues, hubiera sido niño, yo creo que nada más él estaba esperando la oportunidad para demostrar quién era o cuál era su verdadero Un yo. machista. Sí. Un De todos machista modos, lo que es. De todos modos, tuvieron 2 niños más. Y con uno de ellos también ha sido Fue lo violento. mismo. Entonces, puede haber parte de misoginia, por supuesto, bastante marcada, Adriana, pero también una agresividad que aflora a la mínima provocación, porque también al hijo se lo tundía. O sea, él ejercía violencia contra quien se le atravesara Además, de su pues, familia. No lo golpeaba, solo lo corregía. ¿Cómo? Con una que otra nalgada, nada más para educarlo, para enseñarle a ver, hacer vamos a cómo- poner el violentómetro, por favor, Chimino. Una que otra nalgada. No, es que suena como a las señoras, con todo respeto, que de repente dicen, es que no me violenta, solamente me pellizca, me empuja, me jala, pero no ha llegado a golpearme, ¿eh? Ahora, ¿me encierra? Sí, pero no me pega. Es violencia psicológica. Volteen a ver el violentómetro, señores. ¿Ya vieron? Una simple humillación en público. El simple hecho de ridiculizar u ofender a una persona, intimidar o amenazar a alguien, ya es violencia. Está catalogado en el Código Penal. Tú has estado en la línea roja, ¿verdad? ¿O no? Sí, siempre Andrea? De la amenazada. muerte. Sí, No, tampoco abuse. Sí, claro que No, nunca lo ¿Has he estado amenazado. amenazada? siempre me Nunca. forzó No, a... no, es que tú no ¿Vas amenazas. a tener Tú relaciones sexuales con él? actúas. Aunque tú Sí. no quisieras. Ahí está exagerando, porque ya realmente ¿Ah, sí? no tenemos relaciones desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace cuánto? Desde hace más de un año, ya ni la toco. Bueno, y cuando sí lo tenían, ¿tú la forzabas? Pues por eso dejé de hacerlo, porque no quería, entonces ¿para qué? ¿La forzabas? ¿Para qué quiero una mujer así? La forzabas. No, nunca la Imagínate, forcé. ¿Para Rocío. qué? No tenía yo necesidad, pues tenía Ujú. otras amigas. Ujú. Ah, tienes amigas. Tenía, ya no. Ah, tenías amigas. ¿Te peleaste con Siempre ellas? se No, justifica. no es ¿O las necesario, no es golpeaste? necesario pelearse con ella. Bueno, señores, el asunto es muy serio. Y es tan serio como ustedes quieran también. Y como ustedes lo permitan. Porque yo ni siquiera permitiría el amarillo, ¿verdad? Ni siquiera una ofensa o un insulto o un intento de agresión. No. Y además, cuando una mujer, aunque esté casada, no quiere sostener ningún tipo de intimidad con su esposo, no es no. Punto, se acabó, no hay discusión. ¿Por qué? Pues porque tuve un mal día en la chamba. ¿Por qué? Pues porque traigo la hormona disparada. ¿Por qué? El típico dolor de cabeza o dolor de piernas o y qué sé yo, Adriana. No tenemos que dar tantas explicaciones. El amor es una cosa consensuada, las relaciones también lo son. Y son naturales en un matrimonio. Pero tampoco es que vamos a estar como mujeres agachadas y diciendo, chin, es que tengo que cumplir. ¿Cumplir de qué? O sea, esos tiempos ya pasaron, ¿eh? Sí, es un tema de realmente analizar nuestros conceptos. Este concepto del matrimonio en el que el hombre lleva la batuta es un concepto que ha estado comprobado por todos estos años que no funciona. Estamos hablando y luchando por toda la equidad, por todas las cuestiones igualitarias, por todo lo que nos permita dignificar al ser humano. Entonces, en el lugar que estemos, hay que ponernos en nuestro lugar y en el lugar que nos corresponde es en el de un ser humano con dignidad. Y cuando los padres tienen estas ideas, sea padre o madre, de la educación, es importantísimo darse cuenta que el ejemplo pues, son los padres y los responsables de los hijos son los padres. Si como padre pensaba que no se podía hacer cargo de sus hijos, era su responsabilidad acompañarla, ayudar. Si la intención era yo quiero educar a estos niños para que en un futuro tengan todo, bueno, pues voy a acompañar en primer lugar a mi hija a que esto suceda. Porque si bien un menor de edad educando niños pues no es lo ideal, tener el apoyo de los padres es muy importante, pero es un apoyo real, no una fantasía de poder, de control, que obviamente pues sigue generando más violencia. Claro, pero además es como incongruente de pronto esta manera de actuar suya, Antonio. Con todo respeto se lo digo. Porque tuvo 3 hijos y según usted pulió una pepita de oro al máximo, que es Félix, el mayor de 18 años, porque dice que, ¿ven lo que hice? Él sí va a terminar una carrera. Él es una persona productiva, una persona de bien. Él sí.
Y yo me pregunto, Resulta si que soy el usted, malo. nadie le está diciendo que, Le estoy que sea el demostrando malo. con ejemplos Le estamos que diciendo está bien que ha educado hecho cosas Félix. incorrectas y que no se tiene que tener que estar metiendo en más líos. Si es usted tan buen padre, ¿por qué a sus hijos que procreó con doña Andrea, por qué no les dio la oportunidad que le dio al nieto y que además salieron huyendo de su casa? Entonces yo no entendí. Yo no los Es como corrí. Nadie candil los de la corre. calle y oscuridad de su casa. No entiendo. Nadie los corre, yo no les puse una pistola para que se Que yo fueran. vengo a entenderlo hasta ahora, ¿Cuál? que mi papá no quiere a las mujeres. Es misógino. Detesta a las mujeres. ¿Es Mi misógino, mamá, yo. Antonio? No, no. ¿Y sabes No. qué hizo con mis hijos, Rocío? Ajá. Restregarme, como tú dices, ahorita que ya crecieron, que les dio una educación, porque sí, mi hijo acabó la prepa, sí tiene un papel, sí es un buen hijo, pero nada más lo hace nada más para él alzarse, No, es para que estés restregarme en la cara y Deberías de decir, estar agradecida, que no les porque, falta o sea, techo, que no les falta me comida, quiere no les hacer falta todavía educación. sentir que yo no valgo, que mi papá como es hombre, él sí puede. ¿Y tú qué crees? Pero ¿Que sí pues vales o que está no vales? equivocado. ¿Tú crees que vales Eso o no lo vales? pensé hace mucho, claro que valgo, No por eso podías estoy aquí. educarlos. No A ver, yo estaba- Antonio. Claro que se sí, la porque pasaba de amante Sí en amante. sí podía educarlos. Una, dos. Deberías agradecerme. No cabe en un señor como usted que se digna de ser un buen padre, un buen abuelo, un buen ser humano. Porque con lo que con amor se da, no se canta. Así de sencillo. Si yo realmente quiero darle a mis hijos, a mis nietos, a alguien en particular, la mejor de las herramientas o todas las herramientas para que se abran paso por el mundo y que me superen en conocimiento y en oportunidades y demás, oye, o sea, yo me aplaudiré solita o si acaso que me lo agradezcan, si es que me lo quieren agradecer, pero yo no tengo por qué estar diciendo, y me lo tienes que agradecer, porque gracias a mí esa persona no ha ido y no me discutas porque soy tu papá, por Dios.